Bienvenidos y bienvenidas al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar las ventas en tu empresa o cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Plus Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y hoy estamos súper contentos y tenemos la gran suerte de que nos acompañe el grupo creativo multidisciplinario mexicano MXTAD. Y hoy nos hablarán 3 de sus 5 socios fundadores, que son Monir, Adolfo y Mauricio, sobre cómo conseguir clientes. Nos van a hablar también de sus fracasos y cómo han aprendido de ellos, y de su modelo de negocio y, por supuesto, de su exitosa sociedad y cómo han logrado consolidarla y consolidarse en el mundo creativo de México. Disfrútenlo muchísimo. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos hoy. Es una enorme alegría que nos den de su tiempo, y también es una enorme alegría que hoy nos acompañe MXTAD. Grandes amigos, pero también grandes profesionales que han crecido muchísimo en México. Es un estudio bien interesante, son un grupo creativo multidisciplinario que tienen una metodología, un modelo que se llama One Stop Shop, que tiene diferentes áreas de expertise, que tienen dentro de sus áreas branding, tienen arquitectura, tienen interiorismo, tienen construcción. Y bueno, ahorita nos comentaban que también acaban de abrir esta línea de diseño inmobiliario. Entonces es un placer, gracias por acompañarnos hoy. Hoy nos acompañan Monir, nos acompaña Adolfo y nos acompaña Mauricio, pero bueno, son 5 los que están dentro de este estudio, pero hoy nos acompañan 3 integrantes de este gran estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, para empezar, nos encantaría que le dijeran a nuestros escuchas y que les platicaran un poquito más de lo que ustedes hacen, chicos. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bienvenidos, chicos, y un placer teneros por aquí. Así que espero que podamos todos aprender mucho de vuestra experiencia por México, también para todos los oyentes que tenemos desde Europa. Súper. Muy bien, pues mucho gusto, Antonio, y muchas gracias por la invitación. Yo soy Monir, como explicaba Carla. MXTAD es un despacho multidisciplinario, muchas veces lo definimos como una integradora de diseño. Justamente tenemos estas 4 áreas de expertise, que son branding, arquitectura, interiores, construcción, y en gran parte también obedecen a los socios que integramos la empresa, ¿no? A lo largo de los años, nosotros empezamos hace 8 años, nos conocimos en la universidad, nos dimos cuenta que podíamos realizar proyectos juntos, y creo que la forma en la que se fueron dando las cosas ha sido bastante orgánica, ¿no? Quisiera decir como, tuvimos una gran planeación, un gran momento de iluminación en el que decidimos cómo hacer las cosas. La realidad es que no. Hemos tenido que ir aprendiendo un poquito con la marcha, pero bueno, sobre el cómo funciona la empresa, creo que es justamente así, ¿no? Tenemos 5 socios, cada uno se ha especializado en su propia rama, estas 4 que les decía, y una quinta que se dedica a toda la parte de administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos y demás, que muchas veces dentro de un despacho, como que comentábamos, ¿no? Muchas veces no se ve en un estudio creativo, pero es algo muy importante, ¿no? Buenísimo. A mí me encantaría empezar preguntándoles, es que de verdad a mí me intriga muchísimo, ¿cómo es que 5 socios pueden llevar esta sociedad? O sea, ¿cómo es que deciden sí, se conocen en la universidad y deciden unirse, pero ¿qué es lo que los une? ¿Cómo llevan esta sociedad? ¿Y a qué retos se han enfrentado siendo 5 y compartiendo juntos todo esto? Porque llevar una sociedad no es fácil, es más fácil tener un despacho y ser uno y ya, una sola cabeza y decir qué se va a hacer, ¿no? Pero 5 cabezas y 5 mundos diferentes, ¿qué hay ahí en esa parte de la unión de esa sociedad? Pues mira, yo creo que surgió la idea de la sociedad, sobre todo por entre pláticas y análisis internos entre nosotros, ¿no? De decir, hay que aprovechar hay que explotar las fortalezas de cada uno y los gustos, ¿no? Entonces, en un inicio, tomamos en cuenta todo eso. Mau y yo somos los que estamos un poco más metidos en el diseño, porque nosotros sí Mau está en la parte de arquitectura, yo estoy en la parte de interiores. Monir en los inicios, él viene de familia de constructores, entonces él
llevaba la parte de construcción, y Fer, pues también, o sea, como que tenía esta espinita también como de la administración, ¿no? O sea, en algún punto, y por azares del destino se fue yendo un poco más hacia allá y le fue gustando, o sea, cada vez más, y ahora es la que, en realidad, o sea, esa quinta área es el área que ve por la empresa misma, ¿no? O sea, la que ve por ahí, y de ahí Merche se unió años después, o sea, unos 3 años después, que siempre tuvimos la intención de ser esta integradora. Al inicio la parte de branding no la teníamos o la trabajábamos, pero a niveles muy básicos para proyectos nuestros. Y de ahí llegó Merche, que es psicóloga y es diseñadora gráfica, y entonces ese perfil, dijimos, perfil encaja muy bien en lo que queremos, en lo que queremos hacer, en lo que queremos trabajar, y es el momento de sumar branding a toda la gama de servicios que damos, ¿no? Que es básicamente lo que también pasó ahorita, que lo que mencionabas del área de muebles, que es un proyecto que siempre trajimos en mente, que queríamos desarrollar, simplemente estábamos también esperando que llegara el momento adecuado y un socio estratégico adecuado para poder trabajar esa parte, ¿no? Porque también nosotros abarcar todo pues es imposible. Entonces de ahí fue como que cada uno irse especializando, ir trabajando más en su área. Y sí es complicado llevar una sociedad entre 5 personas, 5 puntos de vista diferentes. Hasta hace como 2 años, de hecho, empezamos un proceso de consultoría en negocios, ¿no? O sea, como tal, establecernos como una empresa y dejar de ser un grupo de amigos que se reunían a trabajar juntos. Entonces, pues creo que eso también nos ayudó a cambiar un poco la perspectiva, a acomodar roles, a acomodar procesos. Y pues ahorita ya cada uno de nosotros tiene su propio equipo. Somos un total de entre 12 y 15 personas de repente, o sea, en la oficina contándonos a nosotros. O sea, tenemos por ahí entre diseñadores, arquitectos, diseñadores de interiores. Y pues ya eso es lo que nos ha ido funcionando un poco para llevar MX, ¿no? Y creo que, por ejemplo, también, o sea, la forma en la que se dio, que fue como muy orgánico, ¿no? Que era lo que les platicaba al inicio, fue que pues, de alguna forma empezamos haciendo pequeños proyectos, por ejemplo, a nivel comercial, ¿no? Y de repente tratamos con determinados clientes que tenían un montón de otras necesidades, ¿no? Y pues lo ves todos los días, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, te podían haber contratado para llevar la ejecución de obra y luego el cliente tenía que funcionar para dirigir también a la gente de interiores o la gente de branding, ¿no? Y tratar de integrar todo el proyecto. Al final de cuentas el cliente terminaba haciendo un rol y perdiendo un montón de tiempo en cosas que pues, no necesariamente era experto, ¿no? Entonces creo que de forma orgánica fuimos acomodando todas estas áreas de interés de cada uno de los socios y especialidades para poder ofrecer un producto mucho más completo, mucho más en forma a estos clientes que muchas veces buscan esta gama de servicios, ¿no? Y que buscarlos por separado puede llegar a ser un poquito más complicado. Lo que tratamos de hacer es facilitarles un poco la vida y poder contratar desde una sola empresa una serie de servicios que van mucho más especializados, ¿no? O sea, no somos uno que es todólogo y que, o sea, no soy Monir, que soy constructor, soy arquitecto, soy interiorista, soy demás, ¿no? Pero tienes a una persona especializada para cada uno de estos rubros y estas personas se juntan dentro de nuestra sala de juntas, de reuniones, para hablar de un mismo proyecto. Y creo que eso es lo que ha enriquecido mucho la forma de trabajo que hemos hecho. Me parece súper interesante eso, todo lo que nos comentáis. Y además creo que en vuestro caso tenéis una propuesta de valor como negocio bastante diferencial. Es decir, sois capaces de darle justo al cliente todo lo que quiere, en el sentido de, como dices, a veces llega un cliente con una necesidad, pero realmente hay muchísimas otras necesidades detrás que él de primeras no sabe, ¿no? Y creo que eso todos los que tenemos estudios de diseño lo hemos visto. A mí me ha llegado gente pidiéndome un logo y ahora lo que tienen es un negocio y todavía no tienen logo, pero les faltaba toda la parte estratégica primero que no habían pensado, ¿no? Y yo ahí os quería preguntar un poco cómo trabajáis también a nivel interno en el sentido de, bueno, en esas cuatro ramas más la parte administrativa, lleváis varios proyectos de forma simultánea o hacéis un proyecto en una fase, luego pasa al siguiente, luego pasa al siguiente, hay un punto de unión entre ellas. ¿Cómo os gestionáis a nivel interno? Pues, por ejemplo, si fuera para un proyecto integral, las etapas o como lo vamos trabajando, normalmente siempre empezamos con la parte del branding.
en el que se empieza a crear un poco el concepto de la marca, ¿no? O sea, cuál va a ser esta estrategia visual o cuál puede ser el nombre de tu restaurante o de tu negocio comercial. De ahí sí llega una parte en la que ya empezamos a entrar nosotros con arquitectura e interiorismo, armar el layout, ver qué tipo de materiales para estar también todos en sintonía y empezamos a trabajar como en conjunto. Y ya llega un punto en el que nos empezamos a separar, ¿no? O sea, branding puede empezar a desarrollar ya que el concepto está completamente sólido y ya está, digamos, como en conjunto. Y como decían, vamos trabajando como por áreas, pero al final estamos todos en el mismo equipo, ¿no? O sea, al final todos tenemos como el mismo objetivo. Entonces, muchas aplicaciones o mucha parte del desarrollo del proyecto lo hacemos en conjunto y otras lo hacemos por separado. Creo que los que más trabajamos juntos, en este caso es, por ejemplo, el equipo de interiores y arquitectura, en este caso seríamos Adolfo y yo, porque al final siempre está desarrollado, ¿no? O sea, siempre yo me encargo en el desarrollo, por ejemplo, de también todas las ingenierías, ¿no? Instalación eléctrica, instalaciones hidráulicas, sanitarias, temas estructurales, además del funcionamiento del espacio, ¿no? Pero también va muy ligado a la parte de interiores y un poquito a este detalle. Y al final llegamos a la parte de presupuestos, ¿no? Y ahí también entra Fer, que es otra de nuestras socias, tiene su equipo en el que pues está el ingeniero de costos, hay que sacar todo un catálogo de conceptos, hay que estar revisando que sí, que no, ajustando un poco también el presupuesto con el cliente, y al final ya viene la parte de construcción que pues también tenemos que estar nosotros ligados, ¿no? Tenemos residentes y gente que está viendo todo el proceso de obra, pero al final también el equipo de diseño tiene que estar yendo constantemente como para resolver cosas que van saliendo, ¿no? Entonces creo que más o menos así funciona, ¿no? Buenísimo. Oigan, y bueno, es súper interesante ver como los procesos o metodologías que puede llevar cada despacho. Y ahorita, Mau, mencionaste por ahí algo de que, bueno, cuando viene el proyecto, nosotros comenzamos con esto, ¿no? Y mi pregunta va hacia qué onda con los clientes y los proyectos, ¿cómo los consiguen? O sea, ¿cómo encuentran los clientes? Porque no es como que nos estén tocando la puerta, ¿no? Así de hola, ven, hazme a mí esto, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Mira, esa es una pregunta buenísima. O sea, si me lo hubieras preguntado hace 2 años, diría, yo tampoco lo sé. Yo tampoco estoy seguro. Por ejemplo, eso es un problema, ¿eh? Sí. Digo que eso es un problema, el no saberlo. O sea, que es el no tener traqueado de dónde nos vienen los clientes, ¿no? Que muchas veces pasa. Exactamente, y que la verdad es que, o sea, como diseñadores muchas veces te enrolas más en lo que estás haciendo en el día a día y no volteas a ver estas cosas que son importantes, ¿no? La trazabilidad del cliente, de saber de dónde llegó, cómo llegó y qué es lo que quería y si le dice lo que necesitaba. Pues todo esto es interesante, como decía Adolfo, ¿no? Hace 2 años empezamos este proceso de consultoría que un poquito nos ayudó a alinearnos sobre estos temas. Y, por ejemplo, hace un mes más o menos, que yo dirijo ahorita la parte comercial, justamente todo el tema de ventas, y me puse a analizar cada uno de los proyectos desde que teníamos registro, ¿no? Que fue 2015. Nosotros llevamos 8 años, pero hasta 2015 empezamos a llevar un registro pues un poquito ya más serio, ¿no? Sobre toda esta información. Y es un poco simpático, ¿no? Por ejemplo, al inicio, creo como gran parte de los diseñadores, empiezas con Friends and Family, ¿no? Uh-huh. 30 o 40% de la gente que nos contrataba eran conocidos nuestros. Era gente que, pues de repente, oye, necesito hacer, ¿sabes? Desde la casa de visitas, ¿no? En el jardín, o este tipo de proyectos como muy pequeños, que después, afortunadamente, se fueron volviendo recomendaciones. Y, por ejemplo, a lo largo de los años, de pasar de un 40% al día de hoy, el 5% son Friends and Family, y el resto se divide más o menos el 40% por recomendaciones, que eso es algo muy bueno. Tenemos clientes que nos han contratado más de 15 veces, por ejemplo. Afortunadamente podemos satisfacer las necesidades de los clientes, nos conocen, les gusta la forma en la que trabajamos y hemos cumplido con sus expectativas. Y tenemos otro gran porcentaje interesante de 30% que son recomendaciones. Estos mismos clientes, el pasapalabra es, al menos en lo que hemos descubierto en nuestro propio camino, es la forma más fácil de trabajar con un cliente, ¿no? Creo que se asimila mucho si lo comparamos a lo mejor con la función de un médico, ¿no? Uh-huh. Más probable que tú vas con un médico porque Carla me recomendó y me dijo que le salvó la vida y que es buenísimo, ¿no? Pues si vemos un espectacular sobre una avenida,
diciendo que es una gran persona, ¿no? Justo. Y otra pregunta también, linkeando justo esto que comentabas. Efectivamente, todos los empresarios tenemos un canal muy fuerte de venta, que es esa parte de referidos y el boca a boca y al final, pues amigos de amigos. Pero el problema de eso es que no lo puedes controlar. Es decir, a lo mejor un mes te llegan 5 referidos, al mes siguiente no te llega ninguno, luego otro mes tienes 20 y eso es horrible a nivel de negocio porque no puedes tener clara cuál va a ser tu facturación en los próximos meses. Entonces, yo imagino que la respuesta es sí, pero ¿os habéis planteado mejorar o a lo mejor o intentar testear otros canales de adquisición? ¿Cuáles han sido? ¿Os han funcionado o no os han funcionado? Ya sea canales digitales o canales tradicionales o pegar carteles por la calle, ¿no? Pero ¿habéis podido intentar esos otros canales? A lo mejor más traqueables o más fijos que solamente... O a lo mejor referidos. Exposición en ferias también, que luego son... O en ferias, por ejemplo, es otra estrategia. Por ejemplo, lo de repartir carteles lo intenté hace como 7 años, creo, cuando estábamos empezando. Te lo desaconsejo a todos los que lo quieran hacer, no funciona así. Un poquito creo que tiene que ver con este asunto que les decía, ¿no? Sobre la confianza y la forma en la que transmites la calidad de tu negocio, ¿no? Sí, o sea, activamente tienes el boca en boca, tienes la fidelidad del cliente y la última área que analizamos es justamente el tema de marketing, ¿no? Y eso se vuelve interesante porque a veces es más difícil de rastrear, pero hemos tratado de enfocarnos justamente a trabajar sobre la imagen del despacho y la percepción que tenemos, por ejemplo, en redes sociales. Hemos estado trabajando últimamente en generar una huella digital en determinados medios, a publicar mucho más nuestro trabajo, a empezar con campañas de publicidad en redes sociales, a tratar de formar mucho más parte dentro de este gremio de diseñadores que existe en México, ¿no? Que de alguna forma, si bien no vas a poder encontrar a un cliente directo, ¿no? O es difícil rastrearlo, de alguna forma vas formando una cierta... reputación, ¿no? O presencia. Exactamente, una presencia, ¿no? Y se legitimiza tu trabajo y quién eres. Y es mucho más fácil para un cliente que quizá tenga un cuestionamiento sobre quién eres o una duda, empiezan a buscarte y es mucho más rápido, ¿no? Desgraciadamente esto, al menos hasta ahorita, ha sido un poco más difícil de controlarlo y rastrearlo, ¿no? Si no es que haces la pregunta directamente cuando llegan, ¿cómo nos encontraste, no? ¿Cómo nos conociste? Justo, me parece muy interesante la reflexión porque yo además insisto mucho pues en varias conferencias y cursos que yo doy a nivel de captación de clientes por medios digitales, en que los medios digitales no es un sitio, al menos a los que vendemos servicios de este estilo, a servicios de diseño y arquitectura, donde tú pongas un anuncio y te vayan a comprar, no estás vendiendo una camiseta. Sin embargo, sí que es un sitio que efectivamente puede crear esa presencia y te puede posicionar a ti como una autoridad en ese medio y que al final te ayuda tanto a nivel online, de que alguien te encuentre por esos medios y llegue a ti, como los que te llegan por otro medio, ya sea el boca a boca o ya sea referidos de otros clientes, tener tú esa información online de decir, oye, es que mira dónde estoy, mira dónde me publican, mira mi contenido que tengo en la página web, en redes sociales. Entonces también se puede utilizar ese canal digital como herramienta para acabar haciendo ese closing sell, el cerrar la venta de los clientes que nos llegan de forma más en persona, ¿no? Más física. Entonces claro, eso me parece también fundamental, sí. Sí, o sea, por ejemplo, hay análisis, ¿no? Estudios comerciales que te dicen el 3% de tus posibles clientes te están buscando activamente, ¿no? Es alguien que solamente necesita un ligero empujón para que te contrate, pero es un margen muy, muy reducido, ¿no? De ahí tienes un 7% de personas que pudieran estarte buscando, pero no de activamente, ¿no? O sea, alguien que tiene una idea en la cabeza, quisiera construir mi casa, pero no sabe ni cuándo, ni cómo, ni mucho menos, ¿no? Entonces necesitan este empujoncito y creo que a nosotros como empresas creativas también mantenerse dentro del top of mind de la gente para que cuando efectivamente se animen a hacer su proyecto, seas tú el primero que tiene en la cabeza para poder captar a ese cliente, ¿no? Buenísimo. Sí, no, y lo que acabo de decir es indispensable, o sea, el mantenerte en top of mind, ¿no? O sea, aquí estoy. O sea,
Y yo creo que en todos los niveles, o sea, no solamente en despachos que van comenzando, en despachos que ya se consolidan o en los top, tengo que estar en el top of mind y que vean todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, con esto, ustedes han creado proyectos súper exitosos, han estado en Casa Visa en Puebla, también han estado en Design Week con la nueva línea que han sacado y son toda una referencia en Puebla y se están consolidando muchísimo en México. Y me encanta, pero me encantaría saber qué onda con sus fracasos. O sea, seguramente hay algo que no les ha funcionado, seguramente hay algo en que han fallado, y de eso muchas veces se aprende mucho más que de los proyectos exitosos, ¿no? Entonces, quisiera saber en qué proyecto las cosas no les han salido como pensaban que les iban a salir y qué han aprendido de eso. Pues, mira, no, sí, ha habido muchísimos, o sea, hay pequeños fracasos o errores que tienes. Por ejemplo, uno de los que mencionaba Moni, así tan sencillos, eran como eso de cuando sales y quieres conseguir clientes y dices, me voy a ir a parar con un folletito a los restaurantes a decirles, necesitas un diseño, y no era el enfoque, no era lo que debías de hacer. Y creo que en vez de darte pasos hacia adelante, igual y te da pasos hacia atrás, ¿no? Pero, o sea, eso hablando como de estrategias en cuanto a proyectos, pues, o sea, sí ha habido proyectos que llegan y la verdad, aquí en la oficina crees que van a hacer ese proyecto que va a marcar un antes y un después, y termina siendo todo lo contrario. Y termina mejor no lo hubiera tomado, ¿no? Porque creo que también eso, o sea, creo que algunos de los fracasos o errores, creo que al final de cuentas puede ser aprender a leer al cliente y al proyecto como tal, ¿no? O sea, muchas veces te puedes ir con la primera impresión, y al final no puedes llegar a conocer a una persona completamente antes, y el proyecto a lo largo de su desarrollo puede ir cambiando hacia algo que a ti no te llena, a ti ya no te representa, y del cual inclusive algunas veces tú ya no quieres ser parte, ¿no? O sea, creo que a nosotros nos ha pasado eso, en el que afortunadamente nos pudimos ir saliendo poco a poco sin tener que hacer un corte así como de aquí nos vemos y terminar mal una relación, ¿no? O sea, pero sí ir poniendo ciertos límites en los que cuando tú ya no estás de acuerdo en hacer algo que no va con los valores de la empresa, no va con tu diseño, no se está respetando ciertas cosas que tú estabas planteando, pues creo que también tienes que hacer eso, ¿no? Y no solamente pierdes un cliente, también pierdes dinero, también estás perdiendo tiempo, estás perdiendo ese enfoque y esas ganas que en un momento tú le pusiste a ese, o sea, tú pusiste a trabajar toda tu máquina hacia allá y de repente ya no funcionó, pues bueno, o sea, dale para atrás y trata de reenfocarla a otro y empezando casi otra vez, ¿no? O sea, creo que eso ha sido de los mayores fracasos, si se le puede llamar de esa manera, ¿no? A mí, por ejemplo, un tema muy particular para nosotros como diseñadores, y no sé, yo creo que no es únicamente para nosotros, pero ahorita algo que se me ocurre. Hay veces en las que llega un cliente y generalmente las expectativas del cliente y el presupuesto destinado para el proyecto no comparten. Suele pasar, sí. Sí. Y a final de cuentas, nosotros como profesionales del diseño y de toda esta industria, pues es tu responsabilidad tratar de ajustar esas dos cuestiones que son importantísimas, ¿no? Las expectativas del proyecto y finalmente tienes que trabajar sobre un presupuesto. Entonces, digo, por ejemplo, o sea, puntualmente no se me ocurre así algo súper definido, pero el no llevar correctamente este equilibrio creo que puede llevarte a tener otro tipo de problemas, ¿no? O sea, muchas veces de repente dices, bueno, pues el cliente quiere hacer determinado trabajo, pero pues tiene este presupuesto, voy a tratar de hacerlo con eso, y de repente eso es, o sea, si tú sabes que no es suficiente, tratar de hacerlo es meterte en más problemas de los que quisieras, ¿no? Justo, y nada más pensando en que quieres darle un beneficio adicional al cliente y tratar de sacarlo.
Eso creo que es algo que llega a pasar. Eso nos ha pasado a muchos, además, justo yo soy el primero que ha sufrido ese punto. Y luego hay otro punto que a mí también me ha sucedido en la empresa y creo que a muchos más, y es que al final te llegan opciones, te llegan clientes que pueden tener mucho dinero, pueden tener mucho presupuesto, pero que o bien son clientes que no comparten tu visión como empresa, o bien se convierten en clientes tóxicos que acaban siendo los peores proyectos o te cubren todo el equipo y no te están pagando realmente con un equipo full time, ¿no? Entonces, seguro que os ha pasado con alguno de los casos y no sé si nos podríais dar algún consejo, alguna enseñanza o alguna reflexión sobre cómo decir que no a proyectos, a pesar de que te pongan los billetes por delante, y cómo evitar clientes tóxicos o incluso cómo despedir a clientes tóxicos que ya estén dentro de vuestro trabajo. Sí, está complicado. Yo llevo un par de semanas que traigo esta reflexión en la cabeza y que también he agregado, por ejemplo, a mi speech de ventas de repente, ¿no? Cuando tienes un nuevo lead. Y es, o sea, número 1, contrata a quien quieras, pero contrata a un profesional, ¿no? Y punto número 2, tiene que existir una química entre el cliente. Un poquito lo que estabas comentando hace ratito, Antonio. O sea, si no comparte tu misma visión, pues habrá alguien con quien sí podrá compartir su visión. O sea, no estamos obligados a decir que sí, simplemente porque o aparentemente es una gran oportunidad. Como comentaba Adolfo, ese tipo de oportunidades a veces resultan contraproducentes y entenderlos desde un inicio creo que es importante, ¿no? Que creo que ese es, o sea, y para allá iba con el tema de los fracasos, puede ser eso al inicio de tu empresa, ¿no? O sea, de que estás viendo por el flujo, por el de dónde me va a entrar ahorita y entra un proyecto, y creo que muchas veces como empresas jóvenes pasas eso a un segundo término y dices, no, pues es que viene con tanto presupuesto y pues lo voy a tomar. Y entonces creo que un buen consejo sería desde que inicias también empezar a hacer ese filtro, ese análisis del cliente en el que digas si me conviene, no me conviene, y no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, porque tampoco de nada te sirve que te entre, que te funcione en la oficina y que después ese proyecto te consumió todo, no lo puedes, o sea, no es algo que te represente, no es algo que puedas decir, esto yo lo hice, esto no lo hice, esto lo hice a medias porque el cliente al final hizo lo que quiso. Entonces, o sea, es una cosa, son proyectos muy complicados, proyectos tóxicos, ¿no? Como lo decías, y creo que eso, o sea, ponerlo desde un inicio, porque inclusive nosotros ahorita creo que llegan momentos en los que te encuentras en esa como encrucijada entre decir que te pueden llegar con una rebanada de pastel que dices, esto suena súper bien, pero te tienes que preguntar también, oye, a ver, si me suena súper bien, no es como desconfiar de todos, pero es como, o sea, a ver, si es tan bueno para ser verdad, ¿cómo es? ¿Qué es? O sea, analizar todas las partes para saber si sí le entras o no le entras y de qué manera puedes entrar, ¿no? O sea, no tratar de abarcar precisamente todo. Perdón, y a nosotros nos pasó en algún momento eso, ¿no? O sea, que nos llegaron con un proyecto como mucho más grande que creo que afortunadamente no se nos dio, porque nos hubiéramos aventado a un problema que no teníamos idea, en el que dijimos, sí, lo podemos hacer, contratamos más gente, jalamos especialistas, hacemos esto, pero creo que estábamos en una etapa de la empresa en la que ni la empresa era madura, ni nosotros lo éramos, y entonces, más que habernos levantado, creo que nos hubiera tirado. Entonces, en ese momento, creímos que lo podíamos hacer. Si nos lo dicen ahorita, creo que ya somos un poco más cautelosos y decimos, te hacemos lo que yo sé, y de ahí, que es lo que hemos trabajado ahorita, estamos trabajando en otros proyectos, buscamos empresas o socios comerciales que se pueden, o sea, acomodar a llenar esos huecos que nosotros no somos especialistas, que nosotros no tenemos dominados, y que haciendo un equipo es más fácil trabajarlos y el resultado seguramente va a ser mejor a que si yo trato de controlar todo. Si de por sí ya estamos controlando 4 áreas y después me meto a otras 3 más, pues va a ser una complicación enorme, ¿no? Pero creo que cuando estás más chavo te avientas a... Creo que la reflexión es no tienes que saberlo todo, ¿no? O sea, exacto, trabaja con quien sí lo sabe y quien puede aportar a tu proyecto. Y, por ejemplo, lo que decía Adolfo hace ratito sobre los clientes, o sea, creo que cuando estás empezando una empresa, el calificar a un cliente no tiene que ser una gran ciencia, ¿no? O sea, puedes determinar, yo trabajo con clientes de este rango de edad, ¿no? De aquí para acá. Debe de tener un presupuesto para este tipo de proyecto de aquí para acá. Debe de compartir mi visión de ver el proyecto y ya. Y es un checklist muy breve que dices, bueno, lo palomeo los 3, ok, vale la pena intentarlo, ¿no? O sea,
puedes hacer ese tipo de reglas antes de tomar un proyecto para al menos empezar a vislumbrar qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres, ¿no? Y sobre cómo decir que no a proyectos siempre es algo súper complicado, que era la pregunta así como muy puntual de Antonio. Sí, justo, ¿no? Pero me gusta mucho porque yo comparto mucho vuestra visión en el sentido de que los clientes que trabajan con nosotros tienen que compartir los valores de la empresa, tienen que compartir nuestra visión. Obviamente hay un punto de presupuesto, resultados que tenemos que intentar mediar, pero sí que me parece muy interesante ese enfoque estratégico que analizáis desde el tipo de cliente que entra, si verdaderamente merece la pena, si es mejor no hacerlo, que seguramente lo hayáis aprendido igual que lo hemos hecho todos debido a fracasos, ¿no? Porque al principio pues decimos que sí a todo y ya poco a poco vamos sabiendo, oye, ojo, cuidado con esto, bandera roja, que este tipo de clientes es como el del 2010 y ya nos la pegamos ahí, ¿no? Y bueno, también por cambiar un poco de tema y no ser tan triste todo, quería yo que nos contaseis vuestro mejor proyecto o el proyecto en el que más hayáis aprendido, es decir, el proyecto que más os haya marcado, que no tiene por qué ser el con el que más dinero hayáis ganado o el que más premios ha recibido, sino un proyecto que vosotros creéis que os ha hecho crecer mucho como empresa. Seguro que hay alguno que habéis dicho, wow, después de este proyecto hemos aprendido o hemos podido mejorar a nivel interno o hemos conseguido difusión. No sé si hay algún proyecto que os haya gustado así en especial. Yo creo que no. ¿No? ¿No ha habido alguno bueno? Sí. Pues es que O sea, ha habido varios que... pero hay uno muy fresco. Ajá, hay uno como muy fresco que de hecho fue el año pasado. Es de un restaurante de comida agroecológica. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de trabajar el proyecto integral. O sea, desde cómo se iba a llamar el restaurante, todo el proyecto de branding, todo el diseño de las aplicaciones, desde los uniformes hasta los menús, hasta absolutamente todo. De ahí hicimos el proyecto arquitectónico en una construcción ya existente, hicimos toda una remodelación. Fue un proyecto complejo, ¿no? De remodelación, se hicieron muchos cambios dentro del proyecto. Y se reestructuró tal cual. De ahí trabajamos el proyecto de interiores y tuvimos la oportunidad también de construir y entregar el restaurante llave en mano, ¿no? O sea, y pudimos llevar todo este proceso. Creo que fue un muy buen proyecto para todos. También teníamos una muy buena cliente, ¿no? Era una persona, tuvimos como muy buena química. Creo que todos estábamos muy enfocados a lo que queríamos. Algo muy importante fue que nuestra cliente, ella tenía muy claro qué era lo que quería. Entonces también para nosotros era mucho más fácil llevar todo el desarrollo creativo e ir pues compartiéndole nuestras ideas. Hasta para la parte de negocio y de presupuesto fue bastante bueno. Ella tenía su propio equipo en el que íbamos viendo todo el tema como de dinero y tiempos y cómo va a llevar el proceso. Y bueno, creo que ese pudo haber sido uno de... Sí, ella tenía a un equipo también, o sea, como lo mencionaba Mau, o sea, como clienta muy buena, porque era una clienta que sabía lo que quería, o sea, y que buscaba especialistas para que la asesoraran en lo que ella no... O sea, ella decía, a mí me gusta, o sea, la comida y crear y todo, pero, o sea, yo nunca he puesto un restaurante, entonces tenía un equipo asesor en restaurante, o sea, en poner en marcha el plan de negocio y el plan del restaurante y como tal la cocina, o sea, en esa parte ya estaba asesorada, que fue un despacho con el que trabajamos la parte como en conjunto de diseño y como tal la ejecución del restaurante, ¿no? Ellos eran su mano derecha en ese aspecto. Pero para nosotros, creo que como empresa, el proyecto tuvo muchísimos, o sea, altibajos. Sí, o sea, nos fuimos encontrando con diferentes cosas. Muchos retos. Que nunca nos había pasado en ningún proyecto en el que en todas las áreas hubo algo que tuvo que cambiar completamente el proyecto. O sea, de repente, o sea, obviamente al hacer una remodelación, nos topamos con ciertas cosas que no sabíamos en un inicio y tuvimos que reestructurar el proyecto. Eso obviamente pues, a nosotros también nos mueve todo. En cuanto al nombre, también de repente ya estábamos súper seguros, luego nos llega una notificación del INPI que ya no se puede y entonces otro rollo y hay que volver a reestructurar eso. Entonces fue todo un cambio y todo bajo tiempos que obviamente nosotros ya habíamos establecido y entonces ya estás corriendo contra eso y tú ya llevas una parte del proceso avanzado y te tienes que regresar. Pero afortunadamente creo que el proyecto salió bastante bien, pudimos trabajarlo de la mejor manera.
es un proyecto exitoso, creo yo. Lamentablemente se cruzó justo todo este tema del COVID y pues obviamente todo está cerrado y ellos siguen trabajando a domicilio y cosas así, pero pues también es un impacto fuerte para un proyecto que apenas iba agarrando vuelo, ¿no? O sea, también para ellos y para sus planes de negocio, pues obviamente esto les vino un poquito extraño. Yo creo que de ese hemos aprendido porque a las 4 áreas nos pegó un poquito, o sea, fue como abran los ojos porque aquí hay unos puntos rojos que tienen que estar tomando en cuenta, que tienen que ser, y de ahí creo que hemos reestructurado un poco las cosas para que esos errores no vuelvan a pasar, ¿no? Buenísimo, sí, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Y eso es lo que te ayuda justo a reestructurar, a poner tus objetivos, a reestructurar roles, a ver en cada área qué sí, qué no, en qué se comparte, en el logro de las metas, en si los procesos van bien, etcétera, ¿no? Entonces, tanto de los proyectos exitosos se aprende muchísimo como aquellos que nos hayan traído complicaciones, ¿no? Oigan, y justo hablando de esto que acabas de decir, porque ustedes están súper metidos han estado metidos en muchísimo en la parte del interiorismo de restaurantes y de interiores también. Y con esto que nos está pasando, ¿no? O sea, de esta pandemia global, ¿qué es lo que ven ustedes como tendencia? O sea, porque ustedes diseñan todo el tiempo, están metidos ahí, y bueno, pues ahorita todo parado, ¿no? Entonces, ¿qué ven de ahí? O sea, después de esto que está pasando, ¿creen que otra vez esté este furor, que surja algo nuevo? O sea, sobre todo en esta parte de diseño de interiores, de restaurantes, de arquitectura en este nicho. ¿Qué ven ahí? Pues yo creo que sobre todo para la parte comercial, poco a poco vamos a empezar a buscar diferentes soluciones. Por ejemplo, hace poco igual hicimos un restaurante en el que yo creo que lo que viene un poquito a futuro en la parte de los restaurantes es que vamos a tener que empezar a diseñar zonas para tipo take-out, ¿no? O sea, que tú puedas llegar, recoger tu comida e irte, ¿no? Hace poco hicimos un restaurante en el que ya lo implementamos, sobre todo para, ya sabes, Uber Eats o Rappi, que ahorita es demasiado común. Creo que sobre todo el diseño de vestibular mucho más los espacios, vestibular los accesos, o sea, como para todo el tema de sanitización o hasta el mismo layout de los restaurantes, yo creo que va a cambiar, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice Mau, por ejemplo, sobre cuestiones de restaurantes y en general de la arquitectura en particular, seguramente van a empezar a existir este tipo de filtros de sanitización antes de entrar a edificios, porque también hay que aceptarlo, ahorita estamos metidos en esta pandemia que no sabemos cuándo va a terminar, pero una vez que termine, hasta la siguiente pandemia, ¿no? O sea, vivimos en un avisado que probablemente no va a ser un evento único, va a repetir en algún momento y probablemente van a haber muchos cambios. Yo soy un poquito más quizá pesimista en la cuestión creativa sobre cuánto pueda llegar a cambiar. O sea, yo creo que van a haber muchos y grandes cambios, principalmente a nivel social y cultural. O sea, siento que el hecho de que ahora estemos manteniendo la distancia, por ejemplo, los mexicanos que nos encanta abrazarnos y besarnos, o sea, claramente va a quedar un estigma sobre esto y la forma en la que la gente se relaciona va a cambiar. Van a existir otro tipo de protocolos para restaurantes, ¿no? Si antes tenías capacidad para 50 comensales, probablemente lo vayan a bajar a 25 comensales. Entonces, el funcionamiento, la vestibulación probablemente van a empezar a cambiar en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo veo un poco más difícil que soluciones como hacer peceras para cada una de las mesas puedan llegar a convertir. O sea, no dudo que aparezcan, pero dudo que lleguen a ser Sí, que se queden por siempre, ¿no? Porque probablemente sean poco prácticas, no conocemos las verdaderas repercusiones sanitarias que puedan tener. Creo que los mayores cambios van a ser más sobre el comportamiento social y los protocolos de seguridad dentro de los espacios, ¿no? Obviamente en oficinas, restaurantes, casas y demás, lo que les decía, ¿no? Esta antesala de sanitización, filtros, temperaturas y demás. Pero más allá de eso, yo veo complicado que el cambio dentro de la arquitectura, al menos desde mi punto de vista, pueda ser un cambio tan drástico, ¿no? Sí, como que inclusive dentro de las pláticas que hemos podido llegar a tener aquí, como que de repente diferimos en algunas cosas entre nosotros y todo, ¿no? Y justo es este tema de que ya en algún momento lo habíamos hablado, que se nos hacía que todavía era algo
relativamente nuevo, ¿no? Y que todo lo que hicieras era como un poco experimental. O sea, este tema, por ejemplo, aquí de que, no sé, en las oficinas o así, de tienes que ponerte el acrílico entre uno y otro. En realidad sí va a funcionar, no va a funcionar, va a ser una cosa que la vas a poner y en cuanto cambien el semáforo la van a tirar y entonces va a haber 1000 acrílicos tirados por ahí que ya nadie va a volver a poner en su oficina y nadie va a tener, ¿no? Porque en cuanto se los quites van a querer volverse a abrazar, entonces mejor les dices mantén una sana distancia ahorita sin necesidad de que te tengan que poner una barrera física, sino más bien es esta parte de concientizar a la gente y decir crea este cambio, por ejemplo, que no existe ahorita entre nosotros. Nosotros somos familia, vivimos juntos. Y la otra, creo que a través de esta experiencia que todos vivieron en sus casas, creo que va a ser muy importante para todos los rubros, o sea, llevar el concepto como de hogar a todos los ámbitos que existan. O sea, como que la gente ya se dio cuenta de las carencias que tiene su casa y se dio cuenta de las carencias que tiene su oficina, su restaurante, su lo que sea, ¿no? Entonces creo que va a ser como tratar de juntar todo y este concepto precisamente como de hogar, llevarlo a todas las demás partes para que en realidad te sientas así, ¿no? Que igual y, no sé, no vayas a llegar a un restaurante y te sientes aquí con 3 personas juntos porque vas a aprender a valorar, creo que, tu espacio. O sea, que creo que es algo que antes no se hacía o también variaba de ciudad en ciudad. O sea, Ciudad de México es normal que es más pegado y aquí en Puebla creo que están acostumbrados a que una mesa sea de 10 personas y tienes otra junto un poco más retirado, ¿no? En cambio, allá los clientes siempre nos pedían así de mesas largas con personas así una tras otra y entre más comensales me quepan en el restaurante mejor porque obviamente, o sea, entonces tengo que vender, ¿no? Ese ticket que estoy por ejemplo, ese impacto, obviamente el número de comensales que tiene un restaurante va mucho de la mano del modelo de negocio del restaurante. Entonces, incluso los modelos de negocio pueden llegar a cambiar, ¿no? Sobre cuestiones como el retorno de inversión, cuánto el plazo, ¿no? Obviamente si tienes menos comensales y tienes que tener una infraestructura igual, pues probablemente se tengan que levantar algunos costos, ¿no? Por las rentas que deben que bajar, no sé, o sea, son cosas que tienen o sea, que todo se tiene que cuadrar y equilibrar otra vez para que tampoco no haya un sector que esté como que, no sé, aprovechándose de esto y el otro que esté ahí como apenas sobreviviendo, ¿no? Justo, me parece muy interesante las reflexiones que hacéis. De hecho, yo también he podido ver, por ejemplo, aquí en España, que bueno, en Europa las casas son bastante más pequeñas por lo general que en México, sobre todo porque aquí esto es un Ciudad de México por todos lados, o sea, no hay casi pueblas. Entonces eso también tiene muchos contras porque durante el confinamiento hemos visto como muchas personas en un espacio de 50 metros tenían que convivir 4 o 5 personas, ¿no? Y eso no es sencillo, sobre todo cuando no tienes, por ejemplo, en Europa un jardín, no tienes una terraza, no tienes un balcón, no puedes salir a la calle, no tienes esa sensación de libertad. Y ha tomado también mucha importancia todo lo que es diseño de interiores aquí, orientado o ligado a la parte como más psicológica, ¿no? A nivel de qué sensaciones transmite cada uno de los rincones de mi casa y justo lo que comentabais de crear esa sensación de hogar, es decir, estoy en casa y me siento cómodo, me siento a gusto, cada espacio dentro de la casa es para una función y desde el mobiliario hasta los colores, hasta la distribución, me ayudan a cumplir la función que tiene ese rincón, ¿no? Y creo que sí que veremos un cambio positivo en los próximos años, sobre todo porque yo sí que me he encontrado que muchos, incluso amigos y compañeros, se han dado cuenta por primera vez que el diseño de interiores es importante. O sea, yo hablando con gente sobre el diseño de interiores me decían, no, Antonio, pues eso es colocar las sillas y las mesas de forma bonita en casa y ya está, ¿no? Pero hay mucho más allá y hay mucho trasfondo que, por desgracia, hasta que no llega este momento y nos frena a todos, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, creo que sí que veremos un avance en esa dirección. Y bueno, ya también un poco para ir cerrando el episodio de hoy, que ya estamos llegando al final, nosotros siempre preguntamos a todos nuestros invitados por algún libro o alguna película que os haya gustado, alguna referencia que creáis que para los diseñadores y empresarios y arquitectos que nos escuchan les pueda valer. Si tenéis algún consejo, algún libro, película, vídeo, documental que queráis compartir con nosotros. Por ejemplo, ayer tuve una conversación con algunos alumnos del TEC de Monterrey, de Campus Puebla, justamente, y recordé estos 3 libros que me gustaban mucho y que los leía a mitad de carrera por recomendación de uno de mis profesores.
Y creo que me ayudaron mucho como a entender el tipo de arquitectura que me gusta, ¿no? O lo que creo que es la arquitectura. Y todos estos aspectos psicológicos y el poder que tiene la arquitectura sobre la forma en la que llevamos la vida, ¿no? O sea, yo siempre he tenido esta idea que la arquitectura es poderosa y desgraciadamente muchas veces no lo vemos sino hasta las partes negativas, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo que es muy tonto, pero creo que da muy bien la idea, ¿no? Si yo quisiera que todos los días te levantaras de malas y pusiera un filo junto a tu cama para que cada vez que te despiertes, al bajar de tu cama, te pegues en el dedo meñico del pie, la forma de que vas a empezar tu día va a ser de forma negativa, vas a estar de malas, todo va a verse oscuro, ¿no? Este poder negativo, o sea, también existe la contraparte, y es esa fuerza positiva que tiene la arquitectura de influir sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Buenísimo. Yo, por ejemplo, le recomiendo mucho 3 libros que son Atmósferas de Peter Zumthor, Los ojos en la piel de Juhani Pallasmaa y Pensar con las manos de Alberto Campos Baeza. Se me hace como 3 libros muy interesantes que plantean un poquito sobre esta percepción de la arquitectura mucho más allá de los ojos, ¿no? Que a veces existe este tipo de diseño que es muy bonito, que se ve muy bien, pero hay muchas más formas de percibir el buen diseño, ¿no? Entonces, bueno, esos son como mis 3 recomendaciones. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo, Adolfo? Recomendación. ¿No? Me quedo con estas. Okay. Nos llevamos esos 3. Oigan, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta deliciosa charla. Creo que abordamos temas que luego poco se abordan, ¿no? Y que a veces los evitamos o a veces hasta los negamos. Entonces ha sido súper fructífera la charla de hoy. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros y también muchísimas gracias a todos nuestros escuchas por haberse tomado este tiempo de compartir con nosotros. No sé si quieren compartirles sus redes, chicos. ¿En dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes? Claro. Pues mira, estamos en Facebook, Instagram como @mxtab. Esa es la básica. Y la página es tallerad.mx. Ahí tenemos una vez. Buenísimo. ¿Y la de cacao cuál es? Y cacao es designcacao.mx. Así lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Y lo mismo la página designcacao.mx. Buenísimo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Recuerden, si les ha encantado este episodio, que estoy segura que sí, nos pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast como Estrategia y Diseño. Porfa, compartan si este episodio suma a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Gracias por este episodio. Muchas gracias a vosotros por aceptar la invitación y creo que ha sido una charla bastante fructífera y creo que seguro que le gustará mucho al público. Así que también les invitamos a debatir sobre cualquiera de los temas que hemos tratado a través de nuestro LinkedIn o a través de nuestro Instagram y también a conectar con este super estudio de México y revisar también un poco su portfolio de proyectos que seguro que os va a encantar. Así que nada, nos vemos también en el próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.